Bueno, ahora sí. Supuestamente estamos grabando. A ver, bien, bien. Bueno, entonces lo que dije yo recién es que estamos viendo, vamos a cerrar con el enfoque metodológico, que es algo que empezamos a ver en clase, y este material que ya las profesoras se lo pusieron dentro del aula, les va a permitir a ustedes tener un recorrido de lo que vamos a trabajar y vamos a terminar con la realización de una guía de trabajo. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver hoy? La importancia del método de investigación, bases del proceso de investigación, las herramientas, el diseño del proyecto y la guía del proyecto. Vamos con el método. Por favor, apaguen los micrófonos, chicos. Estamos grabando la clase y se escucha. Las claves de los conceptos metodológicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere con el concepto, con el tema de la metodología de investigación? El método de investigación, tal como nosotros lo empezamos a ver en clase, tiene que ver con un camino que el investigador traza para poder alcanzar su proceso de construcción de conocimiento. El sociólogo, para poder conocer la realidad, para poder dar cuenta de los principales interrogantes que se realiza sobre la sociedad, establece, define distintos caminos. Y la metodología de investigación es el camino entonces que el sociólogo traza para poder dar cuenta de ese proceso de construcción de conocimiento. Una de las principales cuestiones en las cuales el investigador va a tensionar su mirada, va a preguntarse y va a tratar de definir en virtud de poder dar cuenta de este proceso de construcción de conocimiento, tiene que ver con lo que se considera verdad o evidencia sobre las herramientas y sobre aquellos aspectos que tensionan eh, la naturaleza de ese conocimiento a construir. ¿Qué quiere decir sobre el primer punto? Esto que refiere a la evidencia y a la verdad. Algo lo habíamos charlado ya en clase. En la construcción del conocimiento científico, nosotros no decimos, esta es la verdad. Esto que yo estoy accediendo tiene que ver con la verdad. Esto es así, sí o sí. No, nosotros dijimos en varias oportunidades en clase que la verdad como tal en ciencias sociales no existe y que eso, lo que nosotros podemos acceder es a posibilidades de verdad. ¿Por qué no existe la verdad? Porque la sociedad está integrada por sujetos y cada uno tiene su punto de vista. Cada uno cuando construye conocimiento lo hace desde un punto de vista particular, por lo tanto no se puede hablar de que exista verdad, sino posibilidades de verdad. Lo que hacemos cuando investigamos en sociología es indagar la realidad a partir de un punto de vista teórico y de una perspectiva metodológica y alcanzar algún tipo de respuestas sobre las preguntas. Les pido por favor que apaguen el micrófono, chicos, ya a esta altura esto lo deberían saber. Y lo otro que tiene que, el otro concepto que planteamos acá tiene que ver con las herramientas de la investigación. Es decir, ¿cómo vamos a trazar ese camino para acceder a la construcción de conocimiento? ¿Por dónde vamos a ir? Y vamos a ver que hay distintas posibilidades para poder construir conocimiento. Y esas herramientas es lo que nosotros vamos a utilizar para alcanzar ese camino. Las herramientas pueden ser la observación participante, la entrevista, la encuesta, los análisis documentales, ¿no? Entonces, en este camino de la construcción del conocimiento, nosotros primero tenemos que tener en claro que no vamos a alcanzar la verdad, sino una versión de lo que sucede en la realidad a partir de herramientas que nosotros ponemos en juego. Y este último punto, que es de los principales temas políticos y éticos, involucra fundamentalmente los ámbitos de la salud, porque cuando nosotros investigamos nos tenemos que preguntar si esto que estamos haciendo no va en contra de algún problema, algún desafío ético. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar sobre el suicidio o si vamos a trabajar
sobre la discriminación, tenemos que plantearnos si en la definición de nuestro problema estamos afectando o no a algún sector social, tanto en en la emocionalidad, en la construcción del otro, ¿no? ¿Cómo voy a abordar ciertos temas que no afecten a la comunidad? Por eso se plantea generalmente los aspectos éticos. Si esto que yo estoy haciendo está bien o está mal, si afecta o no a terceros, si perjudica o no a otros. Por ejemplo, el tema de lo ético lo podemos ver en el trabajo de laboratorio, cuando estudian sobre ciertos cosméticos, los prueban en animales y esos animales muchas veces terminan enfermos o con problemas en la piel porque los usan de ensayos y eso significa una conceptualización sobre los animales bastante negativa. Fíjense que los cosméticos, eh, hay una marca que es la de MAC, fundamentalmente, que no sé hasta si ahora lo sigue haciendo, pero experimentaba en conejos. Y hubo una gran campaña de ecologistas mostrando cómo quedaban los conejitos con la trompa y todos lastimados por el uso de los cosméticos. Ahora hay una por favor, apaga el micrófono, Emma. Bien, ¿cómo se construye el conocimiento? ¿Cómo construyen los sociólogos el conocimiento? Digamos, tiene que ver esta pregunta sobre la naturaleza del conocimiento. Hay distintas posibilidades y vamos a ver que en el desarrollo de las ciencias sociales, tanto en sociología, en antropología como en educación, hay distintas formas consensuadas en los procesos de construcción de conocimiento. Uno, que es el tradicional y el que ha marcado fuertemente a la sociología y a la antropología, radicándose en el lugar en el cual se encuentra el objeto de estudio. Cuando surge la sociología al principio del siglo XX, Durkheim fundamentalmente no se había trasladado a otro lugar. Él estudió a la sociedad de la cual formaba parte, que él estudió en Francia. En la antropología, justamente cuando empieza a constituirse como ciencia y empieza a separarse de la arqueología, los antropólogos empezaron a viajar a otros lugares para estudiar. Hay un caso muy conocido, uno de los primeros o los antropólogos más clásicos, que es Malinowski, que él investigó en las islas Troviar y viajó hasta este lugar para poder conocer esta comunidad. Ese giro, este aporte grande que le da la antropología, la sociología, de migrar hacia los lugares donde uno quiere construir conocimiento, es la clave o lo que ha distinguido y distingue al estudio en las ciencias sociales. Hoy, en relación a este tema, cada vez que nosotros realizamos trabajo de campo, en virtud de un tema que estamos conociendo, tenemos las redes sociales, tenemos internet, y nos resulta más fácil poder acceder a documentación. Pero ello no implica que no nos traslademos hacia los lugares los cuales queremos conocer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero estudiar sobre las prácticas, por ejemplo, algo que nosotros estamos trabajando ahora con el grupo de investigación, queremos conocer cuáles son las diferencias en los desafíos de aprendizaje del estudiantado que ingresa a la universidad de las distintas universidades del país, yo para poder conocer eso tengo que ir a esas universidades a conocer. Porque si yo voy a esos lugares, voy a poder conocer desde qué lugar estas personas construyen conocimiento. Y acá radica una de las principales características del estudio de la sociología. Ir hacia el lugar que yo estoy estudiando, ir hacia el lugar donde se encuentra el sujeto con el que yo me quiero encontrar para construir conocimiento, implica que uno es en el lugar en el que está. Uno se encuentra atravesado por el lugar en el que habita, porque de algo que habíamos charlado en otros momentos, en otras clases, es que nosotros
construimos sociedad en vínculo con otra persona. Y junto con esas otras personas construimos un determinado lugar. Por eso, si nosotros nos preguntamos, había algunos trabajos de los chicos ahí de la Comisión de San Julián que querían estudiar sobre las prácticas preventivas de salud de Gregores. Si yo no vivo en la localidad de Gregores, me voy a tener que ir a Gregores. Por eso cuando nosotros le proponíamos que definan su tema de investigación, les sugeríamos que se reunieran entre los grupos de la misma localidad, porque si no se te iban a tener que trasladar. Porque porque los lugares en los cuales se encuentra el objeto de estudio nos brinda información para poder conocer por qué pasa lo que pasa. Por eso es muy importante, cuando uno investiga, ir hacia donde está el objeto de estudio. Si mi objeto de estudio, yo vivo en Caleta Olivia, pero si mi objeto de estudio está en el hospital de Caleta Olivia, yo voy a tener que ir hacia el hospital a entrevistar a las personas, porque ese lugar me va a brindar mucha información sobre la gente que yo quiero conocer, sobre las prácticas que quiero conocer. Las otras fuentes de conocimiento que le permite al sociólogo indagar la realidad tiene que ver con las entrevistas y la implementación de cuestionarios. Una forma, digamos, y las observaciones, algo que vamos a ver más adelante. Una de las formas que tenemos para poder conocer el problema que nosotros definimos en nuestra investigación es preguntándole a las personas que realizan lo que a nosotros nos interesa conocer. Entonces, esas entrevistas, que son realizadas con preguntas a veces definidas, a veces son ejes, ese diálogo que establece el investigador con el investigado, va a permitir conocer al otro para poder dar cuenta de la pregunta de investigación. Los cuestionarios, que ahora son muy conocidos porque son los que más se aplican en este momento de cara a las elecciones nacionales, eso que llaman por teléfono o celular o por teléfono fijo y nos preguntan qué opinamos sobre determinados candidatos. Bueno, esos cuestionarios, que son preguntas cerradas y prefijadas, están orientadas también a conocer el comportamiento de determinados votantes. Relevando documentos, que es otra fuente importante. Si yo voy a estudiar, como este caso de los chicos de Gregores, creo que era sobre el tema de las prácticas de salud, preventivas de salud, bueno, tengo que ver si hay programas de prevención, qué medidas se tomaron en el hospital en relación a la comunidad. Entonces me fijo si hay carteles, si hay resoluciones, si hay prospectos, si hay manuales de procedimientos, digamos, toda esa documentación también me va a brindar información, todos esos documentos me van a brindar información para que yo pueda conocer sobre mi objeto de estudio. Y si acá el otro punto es, dice, la sociología implica una manera de pensar y hacer. Se empieza observando los problemas y después se extraen los datos, evidencias o hechos. La investigación sociológica no consiste únicamente en un conjunto de procedimientos de recogida de información, sino que discute sobre ella y se indaga para ver la objetividad y la subjetividad de estos datos. Es decir, que la sociología no implica solamente construir, digamos, relevar información y observar procedimientos. También lo que busca es analizar y dar cuenta a partir de esos datos lo que sucede para dar una respuesta al interrogante. Dos requisitos para la investigación: observar el mundo sociológicamente y ser crítico, curioso, haciendo preguntas sociológicas. ¿Qué significa observar el mundo sociológicamente? Que nosotros, recuerden acá les puse la parte en el pie, recordar a Bauman. Bauman nos planteaba que pensar sociológicamente implicaba asumir un posicionamiento crítico sobre la realidad, tensionando el sentido común. Y acá lo que proponemos es recuperar el posicionamiento crítico, es decir, que eso que se nos presenta como evidente, como obvio, cuestionarlo, discutirlo. ¿Y cómo lo vamos a discutir? Y no voy a insistir nuevamente sobre esto, a partir de la teoría
y la metodología. Rompemos con el sentido común, dice Bauman, ¿no? Colocando preguntas que tensionen lo que se nos presenta como obvio. ¿Cuáles son las fases del proceso de construcción de conocimiento sociológico? Vamos a tener cuestiones teóricas y epistemológicas, cuestiones técnicas, cuestiones éticas, políticas y prudentes. La primera cuestión teórica epistemológica, que es decir, desde donde yo me paro para poder conocer determinada porción de la realidad. Aquí se pregunta acerca del tipo de verdad que se pretende sacar a la luz. ¿Queremos sacar a luz un tipo de verdad científica basada en datos objetivos con montones de evidencias? ¿O queremos llegar a una mayor comprensión teórica de lo que está ocurriendo? Esto nos propone pensar Massiones y Plumer en relación a este interrogante. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos analizar una porción de la realidad a partir y para eso construimos un montón de datos y con ellos sacamos a la luz un determinado problema? Por ejemplo, queremos analizar, digamos, nos preocupa saber sobre las prácticas preventivas de salud de los hospitales de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque queremos mostrar que no se hace nada, porque se hace mucho, porque queremos ver que la gente no sabe lo que sucede, porque queremos conocer desde qué lugar se piensa al paciente o desde qué lugar se aborda la salud. ¿Por qué nos planteamos este problema? ¿Queremos comprenderlo teóricamente? ¿Lo queremos comprender a partir del diseño de la política pública? Para dar respuesta a estas preguntas, lo que nos proponen estos autores, Massiones y Plumer, significa que tenemos que tomar algunas decisiones que va a implicar la teoría. Va a implicar en este caso qué visión de salud, qué visión de política pública, de qué lugar nos paramos para poder pensar eso. Y en la medida que tomamos esta decisión, nosotros empezamos a romper, como dice Zygmunt Bauman, con el sentido común. Después tenemos cuestiones técnicas en estos de las fases, es decir, aquí nos preguntamos cómo vamos a construir este conocimiento. Es decir, acá vamos sobre el camino que implica la definición metodológica. ¿Cómo utilizar las herramientas y los procedimientos de manera que nuestros hallazgos sean los mejores posibles? O sea, ¿qué es lo mejor? No siempre tengo en una investigación que hacer observaciones, entrevistas o cuestionarios. Puedo hacer otra cosa. Por ejemplo, nosotros ahora estamos llevando a cabo una investigación con nuestro grupo en el que utilizamos un montón de herramientas. Vamos a utilizar focus group, que es una técnica de análisis grupal, entrevistas en profundidad, y también vamos a hacer análisis estadístico de datos para poder comprender, por ejemplo, el trazado de algunas trayectorias. Entonces, no necesariamente hago lo clásico de entrevistas, cuestionarios, observaciones. Puedo hacer un montón de otras herramientas. Esta definición de las herramientas y los procedimientos van a fundarse, de definición de esta utilización, se va a ver a partir de qué es lo que yo quiero conocer. Vuelvo nuevamente con el ejemplo este de las prácticas de salud del hospital. Si yo quiero saber cuáles son los programas o las prácticas de salud preventivas que lleva a cabo un hospital, me puedo fijar en la documentación si hay programas de prevención. Puedo entrar al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz y fijarme si hay programas de prevención. Pero también puedo entrevistar al director del hospital o al responsable del área de prevención. Eso, con que yo haga esas dos cosas en principio va a estar muy bien. No necesariamente tengo que ir a observar la sala de guardia o entrevistar a los pacientes. ¿Por qué? Porque nuevamente leo acá estas cuestiones técnicas. Las estrategias o las herramientas que yo voy a definir para poder dar cuenta para poder conocer lo que yo quiero va a depender de lo que yo quiero saber. Ahora, por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son las estrategias anticonceptivas que llevan adelante los jóvenes de la ciudad de Calafate, creo que así había una pregunta de ustedes, ahí lo que yo voy a hacer es justamente, puedo definir un cuestionario, implementar un cuestionario con preguntas cerradas,
distribuirlas en las escuelas o en los jóvenes de Calafate y puedo hacer un par de entrevistas y ya está. No me hace falta relevar documentación fundamentalmente. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa saber es qué es lo que van a hacer, cómo los jóvenes de Calafate aplican sus métodos anticonceptivos. Y el tercer punto, que tiene que ver con lo ético, lo político y lo prudente, aquí nos preguntamos acerca de la finalidad de llevar a cabo la investigación y considerar sus consecuencias que podría tener para los investigadores. Acá digo, bueno, esto que yo quiero conocer, ¿por qué es importante conocerlo? ¿Va a afectar a alguien que yo conozca determinada cosa? Por ejemplo, conocer los métodos, cómo los jóvenes previenen, cómo, cuáles son los métodos anticonceptivos que utilizan los jóvenes de Calafate. ¿Afecta a alguien? ¿Interviene en algún proceso de decisión política? ¿Debo tener en cuenta algo para hacer estas preguntas? Quizás no afecte, no tenga cuestiones éticas ni políticas, pero sí tengamos que ser prudentes a la hora de formular los cuestionarios, las preguntas, perdón, para no incidir, para no afectar en el pudor sí, fundamentalmente en el pudor en alguna persona. Hay temas que son muy sensibles y que generan alguna reticencia en los entrevistados. Yo cuando voy a preguntar tengo que saber que eso no va a afectar a nadie. Ahí me apuro un poco porque nos dice que nos quedan 10 minutos. Las herramientas de la investigación sociológica, entonces nos plantea Maciones y Plumer. Una herramienta de investigación es una técnica sistemática para conducir una investigación. Vamos a ver estas tres: el experimento, la encuesta y el trabajo de campo. El experimento es un método de investigación que sirve para examinar la relación causa-consecuencia de un proceso de investigación. El experimento es un clásico de laboratorio, cuando quiero ver, por ejemplo, esto que le decía de los conejos, si funciona o no determinado cosmético. Si lo mata el conejo, voy a ir a un caso extremo, es porque no era bueno. Si le quedó bien, no le pasó nada y cumplieron los objetivos que yo quería, es porque eso estaba bien. La encuesta, los otros dos que son clásicos, tienen que ver con la encuesta, que tiene una variación entre entrevista y cuestionario. Es esto que se realiza a modo de diálogo, con preguntas guionadas o ejes abiertos, orientadas al sujeto que uno quiere conocer. El trabajo de campo y la observación participante es cuando, por ejemplo, quiero ver el vínculo médico-paciente en la emergencia sanitaria. Bueno, ahí puedo ir a observar qué sucede en una guardia. Ahí sí observo y no hago preguntas. Vamos a ver rápidamente el diseño del proyecto, que esto recuerden que está en el aula, lo voy a explicar rápidamente en estos 9 minutos que nos quedan de posibilidad de grabación de clase. Elijo un problema de investigación, ustedes ya lo eligieron, ¿no? Nada más es importante que plantearse una buena pregunta, nos propone pensar Maciones y Plumer. Llevar un diario de notas, ¿por qué? Porque cada vez que nosotros vamos conociendo, vamos indagando la realidad, suceden cosas que si yo las voy registrando, eso me va a permitir ir siguiendo los desafíos que me propone esta investigación. Averigüe lo que los demás han aprendido, se acerca al tema, averiguar qué es lo que se ha aprendido nos acerca del tema en cuestión. Hay que tener presente que no es el primero en pensar este tema. Es decir, si yo quiero trabajar sobre justamente prácticas preventivas de la salud, quizás no haya un proyecto hecho en Gregores, pero sí, seguramente hay muchos programas de prevención desarrollados en torno a este tema en el resto del país. Entonces, si yo googleo o busco en internet, voy a encontrar herramientas que me permitan orientarme en este proceso de investigación. Por favor, apaguen los micrófonos. Valore la necesidad para llevar a cabo la investigación. ¿Qué necesidades yo necesito cumplir para llevar a cabo esta investigación? ¿Tengo el tiempo? ¿Tengo el dinero? Por ejemplo, si yo propongo analizar, hacer observación participante
de la sala de emergencia, ¿cuento con todo el tiempo que necesita hacer una observación participante? ¿Cómo me organizo con el trabajo? ¿Voy a poder ir a la noche, a la mañana? ¿Necesito de alguien más? Especifique las cuestiones que plantea la investigación. ¿Tiene la intención de explorar un escenario social que no le resulta familiar? ¿Su objetivo es describir algún tipo de persona o categoría? ¿Qué es lo que ustedes buscan realizar con esto? Considera las implicancias éticas nuevamente sobre este tema, ¿no? Fíjense que cuando definen un problema, no vaya en contra de otra persona. Elabora una estrategia de investigación, considere las estrategias de investigación más importantes, tenga en cuenta el método más apropiado, redacte una propuesta de investigación. Reúne y guarde los datos, interprete los datos y saque conclusiones. Yo quiero llegar rápidamente hacia la guía, antes de que se nos acabe, que nos quedan 5 minutos, quiero detenerme acá. Esto es lo que ustedes, esta guía, que son varios puntos, y un ejemplo que les puse allí, esta guía es la que ustedes van a trabajar en la realización final del trabajo de esta materia. Para aprobar esta materia, ustedes tienen que hacer un trabajo de investigación, ya definieron el tema, el problema, ahora van a avanzar en los puntos que quedan y van a tener 10 días para hacerlo. Una vez que los presentan, nosotros vamos a evaluar su regularidad y si aprueban o no, si regularizan o promocionan, va a determinar del trabajo que ustedes realicen. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Es definir el tema. Eso ya lo hicieron. Este define el área en el cual se inscribe su proyecto. Entonces, primero definen el tema, algo que ya hicieron. Segundo, fundamentan la elección del tema. Aquí deben responder por qué es importante estudiar este tema. Esto también ustedes ya han empezado a trabajar. Ahora, el tercer punto, que es definir el problema, tiene tres, acá dice, bueno, definir el problema es algo que también empezaron a trabajar ustedes en las clases, junto con la profe Miriam y con la profe Lucrecia. Acá, en la presentación, les hago un esquema de definición de problema para que ustedes lo puedan revisar y lo van a ver en un ejemplo más adelante. El problema es un interrogante que tiene 3 elementos, ¿no? El pronombre interrogativo, que es cuál, qué, cómo, dónde. Lo que quiero saber, la persona, el lugar y el tiempo. Ahí nosotros, cuando ustedes presenten el problema, vamos a trabajar sobre eso para ver cómo quedó en su formulación. Fundamentan por qué eligieron el problema, es decir, por qué ese problema es importante para conocer en los términos de la materia que estamos cursando. Los objetivos, aquí es qué es lo que quiero lograr como investigación, qué es lo que quiero, qué quiero lograr con esto, qué quiero lograr preguntándome sobre las prácticas preventivas de salud. Quiero lograr qué quiero lograr con eso. Por ejemplo, favorecer el conocimiento de las estrategias preventivas de salud del Hospital de Gregores, favorecer que la comunidad sepa sobre las prácticas de prevención que implementa el hospital, por ejemplo, puede ser. Reviso los antecedentes, para eso voy a entrar al Google académico y voy a repasar a ver qué investigaciones hay en relación al tema que yo me propongo conocer. Reviso esos antecedentes y hago un resumen de cada investigación. Nosotros vamos a proponer que por lo menos tengan 5 antecedentes del tema que elegí para investigar. Defino qué es lo que voy a hacer, qué metodología voy a emplear, si voy a hacer entrevistas, si voy a hacer encuestas, si voy a observar, y voy a hacer un cronograma de actividades. Acá rápidamente les muestro un esquema de los 3 primeros puntos. Por ejemplo, los consumos culturales de los jóvenes de Calafate es el tema. Conocer este tema, la breve fundamentación, conocer este tema nos permite saber qué miran, qué leen, cómo juegan los jóvenes entre 18 y 25 años en el Calafate. Y la pregunta es, ¿cuáles son los consumos culturales de los jóvenes entre 18 y 25 años en el Calafate? Fíjense que cuáles es el pronombre interrogativo, son los consumos culturales, es uno de los componentes del problema. ¿Qué es lo que quiero conocer? Son consumos culturales. Consumos culturales de quiénes? De los jóvenes, la edad y el lugar. Ahí voy a... bueno, esta guía nosotros
la vamos a colocar en el aula, o la presentación va a estar en el aula esta, vamos a pasar la guía en una actividad dentro del aula para que ustedes puedan realizar la actividad en los cronogramas predispuestos. Y también, tanto el lunes con la profe Lucrecia y el viernes que viene con la profesora Miriam, van a tener horarios de consulta. Solo los horarios de consulta van a ser atendibles en la medida de que ustedes cumplan con las actividades de la guía. Si no trabajan sobre la guía, no hay posibilidades de trabajar en los horarios de consulta. Y recuerden que tienen 2 semanas para hacer el barrido de esta actividad y esto sería el examen que nos va a permitir a nosotros identificar si quedan y cuál es la condición de alumno en la cual ustedes se quedan.